Hola gente, amigos míos, ¿qué tal? ¿Cómo están? De todas las latitudes, les deseo lo mejor del mundo. Y bueno, hoy traje un tema que surgió. Fíjense, yo no soy de las personas que hace un debate con alguien, se quedó inconcluso o lo vapulearon y después entonces va y hace un programa para entonces como vengarse, como hacer una especie de coletilla. Yo no hago esas cosas. Eso es para gente como el mundo que siempre lo hace. Pero bueno, en este caso, ¿qué pasa? Que yo estaba en una directa que hizo Darwin en su canal, El Mundo de Darwin, que yo, bueno, ya le pedí permiso una vez y él me dijo que no había problema, así que espero que no haya ningún problema con este. De todas maneras se lo voy a decir por WhatsApp para que él sepa que yo voy a utilizar unos fragmentos de su directa. Y bueno, porque ¿qué ocurrió? Que en esta directa había un compañerito, Evelio, que tiene un canal que se llama el 8 cubano, una cosa así. Y entonces él defiende la tesis de que el embargo es ilegal, que es malo, papá, y que castiga al pueblo cubano y no al régimen. Y por ahí una serie de tesis muy interesantes que él tiene. Y bueno, yo eh, expuse las mías, dice él que no, que mi opinión es muy superficial. Y dije, bueno, vamos a ver entonces. Y entonces yo después, como no tengo 90 segundos ahora es tiempo mío, tiempo libre, entonces yo dije, bueno, voy a agarrar ahora y todo lo que conversamos, yo voy a sacarlo acá y yo voy a exponer con tiempo, ¿no? Mi posición. Así que bueno, ahí les va y ustedes, bueno, ya me dirán qué les parece y bueno, ya saben, ahí está. Y gracias a Darwin. Un programa especial. Estaremos hablando sobre uno de los temas más polémicos, por así decirlo, de nuestros últimos tiempos. Durante más de 61 años prácticamente hemos estado hablando y debatiendo sobre lo importante de este tema, hablarlo, y que casi nunca nos hemos puesto de acuerdo, así que hoy lo tendremos aquí. Estaremos hablando sobre el embargo con una persona que a mi entender sabe mucho en cuanto al embargo, así que para mí va a ser un placer eterno de que esté aquí con nosotros. Muchas gracias por, ¿cómo se llama?, por aceptar la invitación de venir aquí. Ok, vamos a empezar a entrar personas. Vamos a empezar a entrar personas para un poco pasar esto. Así que va a entrar Abraham Rivera. Buenas tardes, Abraham. ¿Qué tal? Oye, qué Buenas buena, tardes. como está la temperatura en el chat este, a nivel de fundición ya. No, 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 no. Hay una Karina ahí que ella, para mí que estudió, ¿cómo se llama? Mecanografía. Es Nada, rápida, no deja a los demás escribir, que es rápida ahí. nada, mira, todo eso, lo de Karina, como este otro que es el grupo de Ciberclaria, ese que se hace llamar Jorge Cubano, ese Ah, está no, aquí ese sí para es. hacer ruido, no para hacer ruido nada más. No, La ese me cae atrás gente, a mí, ese es mío, ese es mío. sí, no, ese es un grupo de gente desde Cuba que trabajan, ya tú sabes para qué. Eh, Ok, yo lo tengo identificado hace rato. Bueno, mira, sí. vamos a ver, Tu, tu 90 segundos para que nos dé tu bueno, valoración, para ser deja justo ver para si, todo el mundo, y deja después ver ya si, debatimos entre nosotros tres, ¿ok? deja ver si en 90 segundos. No, ya después nos quedamos entre nosotros tres, como todo el mundo. Ahí Está está. bien, no hay problema, no hay problema. Mira, es un caso que, fíjate, no es que se trate de una cosa en blanco y negro ni nada, no, hay posiciones que se pueden más o menos acercar un poco, se puede buscar eh, eh, algo común, ¿no? En cualquier posición, por más que parezca que están en el extremo. Pero mira, hay una cosa que es real, hay cosas que son como pretextos, ¿no? Que eso Uh -huh. yo me imagino que no es una cosa, yo no voy a, por ejemplo, yo no voy a atacar personalmente a él, no sé cómo se llama, a mí nunca me gusta ni debatir ni tratar con personas que no ponen su nombre real, pero bueno, Evelio, bueno, no, porque me gusta tratar a las personas por su nombre, ¿no? Entonces, bueno, mira, hay cosas que son como pretextos que yo me imagino, no estoy diciendo que sea tu caso, pero yo sé de dónde salen, que son este tipo de oposición blanda, este tipo de solución a medias, este tipo de cosas que se proponen y que siempre dicen, bueno, el afectado por el embargo siempre trata de buscar la justificación, es el pueblo cubano. El embargo tiene una razón de ser, el embargo no surgió de la nada, el embargo surgió porque el régimen cubano, que es un régimen que no es democrático, por supuesto, se robó propiedades tanto de norteamericanos, por supuesto, por eso es el embargo, por lo de los norteamericanos, pero también le robó a cubanos, le robó a italianos, le robó a franceses, le robó a españoles, muchísimo. Y esa es la raíz del embargo. Y bueno, las consecuencias del embargo son las que vemos. Se acabaron los 90 segundos, ¿ves? Que es difícil. ¿Lo vas a dejar que continúe?
Pusiste el mote. Sí, pues está viendo aquí un mensaje. Y Abraham, ¿Quieres preguntarle a la pregunta, Abraham? No. deja que Abraham termine la idea porque se quedó a mitad de idea, por favor. si me quedé ahí medio... A mitad de idea, por favor. Entonces, mira, sí, efectivamente, el pueblo cubano se ve afectado, pero ¿por qué el pueblo cubano se ve afectado? ¿Directamente por el embargo que impuso el gobierno de los Estados Unidos? No. El pueblo cubano se vio afectado porque, fíjate, el embargo no incluye artículos humanitarios, no incluye insumos de agricultura ni de labranza, no incluye medicina, no incluye insumos médicos, no incluye alimentos. O sea, todo eso el gobierno de Cuba lo puede importar directamente de los Estados Unidos. Lo puede importar. Y de hecho, lo ha hecho. Y me imagino que lo seguirá haciendo. No sé cómo lo ha. Pero creo que la condición era que pagara en efectivo. Pero lo puede hacer. Si tienen dinero para enviar a guerrillas en 20 lugares en los 4 puntos cardinales, si tienen dinero para donárselo a Bolivia, para donárselo a para donárselo a otro, para tener 3.000 miembros de la inteligencia dentro de Venezuela, si tienen dinero para todo ese tipo de cosas, para hacer toda su propaganda, etcétera, etcétera, entonces, ¿por qué no usa ese dinero para comprar la comida y dársela al pueblo? Ese es el causante de que el pueblo esté pasando necesidad. ¿Tú quieres ver que quiten el embargo también? Pues haz una apertura democrática. Sí, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Y verás que todo el mundo, incluyendo los europeos, todo el mundo van a abogar porque a Cuba se le elimine completamente el embargo. Esa es otra cosa de la que quería hablar y quería decir sobre eso, es que el embargo de Cuba, es decir, el embargo de Cuba, eso está codificado, es decir, el presidente no puede quitar eso porque es una ley. Quiere decir que tiene que ser el Congreso, ¿ok? Eso quiero que quede bastante claro para todo el mundo. Okay, sí, porque la gente le echa la culpa a Trump y eso no tiene que ver con Trump. Trump no puede quitar eso. Así que, 8 cubanos, por favor. Oye, disculpen, a ver, Abraham. Las cosas no son tan superficiales tampoco como tú lo estás diciendo también. Esto es una cosa que es para adentro y podemos estar chapoteando en la orillita o podemos ir ahogando atrás allá en el fondo del mar, allá en una fosa y nos vamos a enredar. Porque esto no es tan sencillo así. No te preocupes, yo doy pie. A ver, bueno, según este compañerito, estoy siendo superficial. Porque es un tema que no basta con quedarse chapoteando en la orillita, que hay que irse para lo hondo. O sea, para lo hondo quiere decir que él quiere arrastrarme a mí a una competencia verbal, a una cosa pseudo histórica, meterse para allá, estar hablando de cosas, a irnos por la tangente y estar hablando de 20 millones de temas de países distintos que nada tienen que ver, y entonces es lo de nunca acabar. Yo en los 90 segundos que tenía estoy tratando de concretar la idea. ¿Qué es el embargo? No es un bloqueo, es un embargo. El embargo está causado por algo. ¿Por qué está causado el embargo? Por la expropiación forzosa sin compensación de bienes norteamericanos en Cuba, por el régimen de Fidel Castro. Esa es la causa del embargo. Las consecuencias del embargo que afectan al pueblo cubano, indudablemente, pero el pueblo cubano se ve afectado más que todo por la manera en que el gobierno cubano, o el desgobierno mejor dicho, maneja este asunto del embargo con respecto a su propio pueblo, al pueblo de Cuba. Si el gobierno cubano realmente desea mantener un cierto estatus de vida, aliviar la situación del pueblo cubano, ellos harían todo lo posible por aprovechar las cosas que permite ese embargo y mantener al pueblo lo más posible alimentado y priorizar, por ejemplo, todos estos insumos de agricultura, las semillas, todas estas cosas, y hacer cosas útiles con ese dinero que se supone que tienen, porque además el dinero no les ha faltado, porque han tenido una cosa que se llama la reserva del comandante en jefe, que es una cantidad de dinero en un saco que tenía Fidel ahí, era el viejo del saco. Era una cantidad de dinero que él a discreción lo manejaba como le diera la gana, y ese es el dinero que él usó para subversión aquí, para subversión allá, para regalarle a no sé quién, para hacer lo que le diera absolutamente la gana, porque era un gobernante que no le rendía cuentas a nadie y él tenía todo el dinero que le diera la gana. Si ese dinero, todo ese dinero que Cuba gastó en cuanta porquería se pudo gastar, se hubiera gastado en priorizar la vida del pueblo, la situación del pueblo,
pues las cosas quizás serían distintas. Pero el culpable de la situación del pueblo cubano es la mala administración de ese régimen. Porque además el embargo no impide comerciar con un montón de países más. Porque no todas las cosas tienen patente norteamericana. No todas las cosas tienen patente norteamericana. Porque cuando ha podido comprar arroz en cualquier lugar, cuando ha podido comprar carne, eso no tiene nada que ver, porque no hay ninguna vaca que sea patente norteamericana que esté en Argentina y que no se la pueden vender a Cuba porque tiene una patente norteamericana. Eso es una falsedad, eso es una falacia. Eso es una falacia. En definitiva, bueno, yo podría extenderme con el tema y todo, pero quise ser lo más claro posible. Ahora, si eso se llama ser superficial, yo no entiendo. Ser superficial para mí es bla, 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 y empezar a hacer el cuento de la buena pipa, que si el bloqueo, y empezar a justificar y hacer esto y hacer los mil y una faulas y más nunca acabar. Eso es ser superficial. Y yo estoy tratando de ser concreto. Vamos a seguir a ver qué se puede sacar de esto. El problema es que todo lo que tú me estás diciendo de financiamiento de políticas comunistas exteriores fueron en la época del CAME. Y el CAME era una estructura que facilitó a Cuba cierto tipo de negocio, cierto tipo de cantidad de dinero, pero entre las cosas que tenía también era una política rusa que también quería exportar el socialismo, el capitalismo, el comunismo, o lo que quieras poner el nombre. Quería exportar. Entonces, fue en esa época. A ver, esto es una cosa increíble. Yo no sé qué clase de libros se ha estudiado este muchacho Evelio, porque miren, yo les voy a decir una cosa. En gran parte de todas estas aventuras que se emprendieron por parte del régimen cubano en otros países, uno de los factores fundamentales de emprender todas estas aventuras no era la Unión Soviética. Por supuesto que él posteriormente hizo como perro dócil hizo el trabajo sucio de la Unión Soviética, pero Fidel Castro tenía un ansia de protagonismo y de liderazgo tal que él, por su cuenta, un país como Cuba, que estaba envuelto en 20 problemas de una revolución recién comenzada y todo, empezó a dedicar esfuerzos y a dedicar dinero, porque eso cuesta dinero, y vidas humanas, en tratar de subvertir y cambiar o regímenes o gobiernos, lo que sea, de otros países, que no había nada que hacer en eso. Y él me dice que esto es de una época cuando Cuba pertenecía al CAME, y eso no es cierto, eso no es verdad. Durante la época que Cuba perteneció al CAME, lo hizo muchísimo, pero mucho antes de que Cuba perteneciera al CAME, ya Cuba estaba promoviendo la exportación de la revolución, empezando por América Latina. Pero mira, a ver, ya en 1959 Cuba trató de invadir Panamá para derrocar el gobierno de Panamá. Eso fue, estoy hablando del año 59. En el año 63, si mal no recuerdo, lo hizo en Venezuela, que fue cuando aquello que mataron a Briones Montoto, ahí creo que fue un Mayorrucutu. Y después, no obstante, lo volvieron a intentar en el año 67, si no me equivoco. En el mismo año 60, o entre 59 y 60, también desembarcar con dominicanos, o sea, hacer un ejército de 10 cubanos, creo que eran, con unos otros tantos, 200 y pico dominicanos, también Cuba, a invadir suelo dominicano, que los mataron a todos. Después estuvo la guerra de las arenas en Argelia, que Cuba, por supuesto, mandó personal, mandó un batallón de tanques para allá, mandó un grupo artillero y otra gente más, y morteros y de todo, mandó para allá, para Argelia, en un lugar donde no tenía nada que hacer. Posteriormente Cuba envía guerrilla al Congo, en otro lugar donde no tenía nada que hacer. ¿Y de dónde salía el dinero ese? Y no obstante, después a Bolivia, en otro país que tampoco tenía Cuba nada que hacer. Esto es sin contar todo el apoyo que Cuba le estuvo dando siempre a cuanto movimiento guerrillero, cuanta cosa rara surgía por ahí, como le dio a las FARC, que la fundaron en el 64, como le dio a los Tupamaros
en Uruguay, como le dio a los montoneros en Argentina, como le dio a los macheteros en Puerto Rico. Cuba estuvo metida en todas partes. En todas partes estuvo metida. El régimen de Cuba, perdón, a mí, perdóname, pero se me queda la manía de asociar Cuba con esta gente porque ellos lo implantaron de una manera que a uno es difícil quitárselo del chip. Y Cuba, y eso no tiene nada que ver con el CAME, porque Cuba fue precisamente el penúltimo país en entrar en el CAME, o Comecon, como se dice en inglés. El CAME, Cuba fue el penúltimo país en entrar y fue en el año 72. Pero de 1959 hasta ese 72, Cuba estuvo jodiendo la pita en todos lados. Así que, ¿qué me va a decir? Que eso fue de la época que Cuba pertenecía al CAME por hacer de los soviéticos. No. Cuba quiso Fidel tener su propio protagonismo y quiso ser el líder de América y el líder del tercer mundo, y él emprendió todas esas aventuras y todo eso fue con dinero nuestro, de lo que nos sacó a nosotros del lomo. Así que nada que ver. Nada que ver con el CAME. Después que Cuba estuvo en el CAME, pues bueno, ya, ¿qué más decir? Salvador, Nicaragua, Etiopía, Angola. Pero además, antes del CAME, también Cuba tuvo asesores en Vietnam también. Hay que ser un poco serio y no decirme a mí que yo soy superficial. En esa época, es verdad, se tomaron muy malas medidas, y yo lo digo porque... Malas medidas. Eso se llaman malas medidas. Saber que tienes un pueblo pasando necesidad. Eso son malas medidas. Financiar movimientos en el exterior, financiar guerrillas, meterte donde nadie te ha llamado. Eso son malas medidas. Eso sin contar con todos los disparates que se hicieron en Cuba en el campo interno. Que como Cordón de La Habana, Zafra los 10 millones, desecación de la Ciénaga de Zapata, el intento, por suerte, los búfalos, el esto, lo otro. Señores, la relocalización de cultivos, todo ese tipo de anormalidades. Entonces, yo digo, esas son medidas. Entonces, hubo malas medidas. Está bueno eso. Bueno saberlo, son malas medidas. Hasta más yo estaba diciéndolo. Cuando tú vas a los libros de historia, te dicen Cuba era monoproductor, monoexportador, monocultivo, todo lo mono posible. Y supuestamente en el 59 se había llegado a hacer eso. Pero en el 90 nos dimos cuenta que todavía seguimos siendo monoexportador, monoproductor. ¿Por qué? Porque estábamos enganchados en el CAME. El CAME nos mandaba todas las piezas de respuesta a nosotros y se las mandaba para la guagua. Y mandaba la guagua para allá. Y lo único que nos pedían a cambio era azúcar. Entonces, en el 90, en el 80, se acaba todo el CAME, pero es la realidad, Abraham. Que reírte o no, es la realidad. Pero, a ver. Que Cuba durante muchísimos años, desde la época de España, que Cuba fue un país monocultivo. Pues bueno, señores, eso no es un secreto para nadie. Pero que después, durante la República, Cuba también fue un país monocultivo en menor medida, pero Cuba tenía otras cosas que Cuba exportaba. Cuba no solamente exportaba azúcar, porque nosotros ahora no vamos a pensar en la tontería de que Cuba exportaba solamente azúcar. Cuba tiene grandes reservas de níquel, que es uno de los pocos recursos minerales que Cuba tiene, pero grandes reservas de níquel. El azúcar. Cuba tenía un café excelente, exportable. Se exportaba. Cuba tenía el mejor tabaco del mundo, que también se exportaba, que era un renglón de tremenda riqueza. Las pieles de cocodrilo, frutas. Señores, Cuba exportaba muchas cosas antes de 1959, no era solamente azúcar. Y ya Cuba tenía lo que era ya establecido el cimiento de una base agrícola industrial importante. Y Cuba tenía una salud bancaria envidiable. Cuba tenía un superávit. Estamos hablando de un país con superávit bancario que no le debía dinero a nadie. ¿Por qué hay que escudarse siempre en el monocultivo, en el cuanto al monocultivo? Ok, supongamos que fue un error el monocultivo. Pero ese monocultivo, bueno o malo, era lo que nos quedaba.
Era lo poco que nos quedaba. Y Fidel Castro decidió desmontar todos los centrales. Decidió acabar con el azúcar, con los centrales azucareros. Y todo para después, al cabo de unos años, darse cuenta que había sido un error tremendo y trataron de revitalizarlo y era demasiado tarde. Y por eso ahora Cuba tiene que importar azúcar de Francia, de Brasil. Lo nunca visto. Lo nunca visto. Pero bueno, ¿y el turismo qué? Se empezaron a construir hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Dónde está la prosperidad? ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está el bienestar del pueblo cubano? Pero además, para no ir más allá, ya que estábamos hablando del CAME, que el CAME no se acabó en el 80, ni en los 80. El CAME sobrevivió hasta el año 91. Y Cuba siguió siendo miembro del CAME hasta el año 91. Lo que pasa es que ya al final nadie le quería dar nada a Cuba porque Cuba no pagaba. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos le dio como ayuda a Europa el Plan Marshall para reconstruir Europa. Y el Plan Marshall fueron alrededor de 13.000 millones de dólares en esa época. Y en 30 años, la Unión Soviética, aparte de todas las ayudas del CAME, y aparte de las 14 millones de toneladas de petróleo, la Unión Soviética se calcula que le dio a Cuba una ayuda anual durante 30 años, fíjense, 4.000 millones de dólares. Que eso sumado por los 30 años son 120.000 millones de dólares. Mucho, mucho, mucho más que la ayuda que Estados Unidos dio a Europa para reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial. A todo un continente. Imagínate, una islita que consumió de las arcas soviéticas 120.000 millones de dólares en 30 años. Y nosotros decimos, bueno, ¿dónde está todo ese dinero? ¿Dónde está todo ese dinero? ¿Qué pasó? ¿En qué se invirtió todo ese dinero? Y es una pregunta legítima, y es una pregunta que nadie me sabe contestar. Y yo quisiera que me la contestara. ¿Qué pasó con todo el dinero? Pues, señores, estamos hablando de 120.000 millones de dólares. Y aparte de 14 millones de toneladas de petróleo. O sea que Cuba tenía incluso, se podía dar el lujo de utilizar la cantidad que le hacía falta de petróleo, dándoselo al pueblo, por supuesto, a cuentagota, porque la gasolina, todo eso era en bono y todo era limitado. Y que siempre están con el cuento del ahorro y el ahorro. Y Cuba se daba el lujo de vender parte de esa ayuda en petróleo de la Unión Soviética y venderlo en el mercado mundial normal, lo vendía a buen precio. Porque además Cuba tiene capacidad de refinación. Es una cosa increíble. ¿Y qué pasó con todo ese dinero? Yo se lo voy a decir. Ese dinero se fue, además de en cuanto disparate económico se dio en Cuba, ese dinero se fue a El Salvador para ayudar al FMLN. Ese dinero se fue a Nicaragua para ayudar a la gente de los sandinistas. Ese dinero se fue a Guatemala ayudando a las URNG. Ese dinero se fue también en Perú ayudando a la gente del Frente Tupac Amaru. Ese dinero se fue en Chile ayudando al Frente Patriótico Manuel Rodríguez y al MIR. Ese dinero se apoyó en 20 actos de subversión por toda América Latina, en la guerra de Angola, que a pesar de que se cobró, pero eso también rindió gasto, en la de Etiopía, proyectos sociales que el régimen de Cuba hizo en otros países para ganarse el apoyo, etcétera, etcétera, y que todo eso salía de las arcas nacionales. Y entonces, bueno, y qué más vamos a decir, a ver, cómo vamos a culpar al embargo de todo ese botadero de dinero, de todo ese despilfarro de dinero, de las locuras de un megalómano. Pero además yo recuerdo que durante toda esa etapa, durante todo ese tiempo que se recibía aquella tubería de dinero, aquella ayuda gigantesca de la Unión Soviética y de todo el campo socialista, apenas no se mencionaba mucho el tan cacareado bloqueo.
O sea, el bloqueo era una cosa de segundo plano. Ahora sí, ahora que ya hace, bueno, que no hay Unión Soviética, que los países que eran socialistas se dieron cuenta que el socialismo aquel, que eso es una porquería, después que Cuba se quedó sola por el capricho de este señor, entonces ya se vio que estaba la cosa apretando, entonces sí se volvieron a acordar del bloqueo. Y entonces ahora es el cacareo del bloqueo todo el tiempo. Así lo han hecho. Me parece que es una cosa bastante sin sentido. ¿Dónde están los 120 mil millones de dólares? A ver, que me lo digan. ¿Dónde están los 120 mil millones de dólares? Bueno. Es que me tengo que reír. Pues esa fue la realidad. ¿Qué pasó? La dirección esta que había, el gobierno cubano pensó que eso era eterno. Sí, un momento para hacer un paréntesis ahí en lo que estás diciendo. ¿Tú crees que ahí es donde ven el desastre económico de Cuba? ¿Tú piensas que si hubieran cogido todos esos recursos que tuvieron en la mano y lo hubieran invertido en un sistema de producción dentro de Cuba, reinvertido en la macroeconomía, en las empresas, en esto, en lo otro, Cuba tuviera esta situación que tenemos ahora? Es que se invirtió en lo que ellos pensaban que estaban invirtiendo bien. Entonces la culpa es de la dictadura. Sí, pero es que mira, yo los otros días con Eliezer estaba hablando eso mismo, y Eliezer me decía, no, porque tú puedes fabricar lo que a ti te dé la gana. Eso es falso. Te hacen falta las patentes, y en las patentes entran en el bloqueo. Compadre, ¿qué patente, ni qué bloqueo, ni qué patente? Por favor, mire, Cuba fabricaba un chorizo que competía con el español, unos embutidos que competían con el español, y eso no tenía ninguna patente, era el niño, eso era cubano 100%. ¿Qué patente hace falta? ¿Qué patente? Cuba tiene una fábrica de cemento o dos enorme. ¿Qué patente necesita Cuba para producir cemento y para hacer ladrillo y darle casa a la gente? Hágame el favor, señor mío. Y como eso, 20 millones de cosas más. Y las frutas. ¿Qué patente hace falta para producir fruta? ¿Y qué patente hace falta para fabricar zapatos? Que Cuba tenía tremendos zapatos, medio Ingelmo, todos esos zapatos que tú le puedes hacer ese cuento a una gente joven que no lo sepa. Pero Cuba tenía unos zapatos de tremenda calidad. Cuba tenía textilera, podía fabricar la ropa que le diera la gana. ¿Para qué hace patente? Tú me decías la Coca-Cola, la embotelladora ahí de la Coca-Cola. Bueno, ya eso es otra cosa. Pero Cuba también podía hacer refresco. Y de hecho Cuba tenía refresco nacional. No tenía que ser Coca-Cola. Y como eso, te digo, miles de cosas más. El chocolate, la Estrella. ¿Qué patente le hacía falta a la Estrella? Patente, Hershey. Bueno, eso es otra cosa. Hershey era americana. Pero la Estrella era cubana. Buen chocolate. ¿Qué patente hacía falta? El dulce guayaba. Eso es con patente americana también. Y tantas cosas que la memoria ahora que me falla. Te digo, bueno, ¿qué cuento es ese de las patentes? En Cuba se producía un millón de cosas que no le hacía falta patente, que era producto cubano, 100% cubano. Lo que pasa es que llegó el loco este y se quedó con todo, se lo robó todo, pero para arruinarlo. No se robó para mejorarlo, no, para arruinarlo todo, lo hizo todo porquería. Para poner, aunque no hay tractores, para poner bueyes a trabajar. ¿Qué patente hace falta para eso? Para sembrar la tierra. Para cultivar, ¿qué patente hace falta para eso? Pero si tú creas una patente dentro de Cuba y es tuya. ¿Cómo tú creas una patente? ¿Qué ha hecho China? Y ahora me van a decir, ¿te fuiste para China? Pero es que tienes que verlo. ¿Qué ha hecho China para poder bloquear eso? En el 76, cuando al chinito más avanzado se le ocurrió hacer la zona de libre inversión esa que hicieron, que es Shenzhen, toda esta zona que hicieron, empresas que entraban le decían, está bien, tú entras por 20 años, pero la tecnología, tienes que hacer una transferencia tecnológica. Y entonces ahí entró, y te voy a poner el caso más exitoso, porque yo puedo decirlo así, entró General Motors con las termonucleares, y entonces hoy China tiene su reactor nuclear. Y ahí viene el caso de China de nuevo.
Últimamente está todo de moda poner China, para todo a China. No, mira China lo que hace, mira China aquello. Bueno, ya que se metió en el caso de China, vamos a verlo del caso de China. China, ustedes saben, es una dictadura desde el año 1949, dictadura comunista, maoísta, sigue siendo una dictadura. Incluso hicieron la revolución cultural, que se metieron 10 años en aquella revolución cultural que hizo Mao, que fue una locura, para eliminar todo vestigio de cultura occidental. Bueno, una cosa espantosa, que duró del 66 a 76. ¿Qué pasa? 76, bueno, se acaba Mao, se murió. Y entre estas personas que surgen de la nueva guardia, o sea, no de la nueva guardia, porque este hombre participó con Mao en la larga marcha y toda esa historia, no es un tipo, no era un advenedizo, no era un tipo que llegaba nuevo de otro lado. Era un comunista de la vieja guardia también, pero que él supo darse cuenta de que lo del extremismo de Mao, que aquello estaba llevando a China a la ruina total. Y él se dio cuenta y dijo, bueno, tenemos que combinar la política de comunista con una liberalización económica, y eso fue lo que él empezó a hacer. Y por eso le abrió las puertas a los inversores, efectivamente, también a cambio de transferencia tecnológica, pero los chinos no siempre hicieron esto mediante la transferencia tecnológica. Ellos empezaron a hacer un espionaje comercial muy activo, muy activo. Pero bueno, dejemos el tema del espionaje comercial, porque eso posiblemente haga un programa con el asunto del espionaje comercial. Pero esto fue lo que propició que entonces Estados Unidos después declarara a China nación más favorecida comercialmente. Y a partir de que Deng Xiaoping propugnó toda esta apertura económica, que fue importantísima, le dio un vuelco total a China. Por eso es que Deng Xiaoping, a pesar de que fue uno de los artífices de la masacre de Tiananmen, siendo un comunista de línea dura, pero en lo económico supo ver más allá y supo abrir China al mercado mundial, y convirtió de hecho a China en la fábrica del mundo. Y bueno, ¿qué pasa también con China? Que ellos tienen, por su cultura asiática, es más viable ahí ese tipo de régimen autoritario, de palo y tente tieso. Los pone a producir de manera que les cuesta muy poco, es una mano de obra extremadamente barata. De hecho, en China, a pesar de toda la mejoría que han tenido, todo el avance que han tenido, en China todavía hay zonas donde la gente está pasándola muy mal, donde hay gente que ha sido producto de esa misma industrialización a toda marcha, de ese salto tecnológico. También la contaminación ha sido terrible, y donde hay gente que están contaminados por vida, gente que han muerto de cáncer, ciudades que están completamente contaminadas, que han tenido que ser abandonadas prácticamente, aguas llenas de cadmio, de mercurio, de suelos llenos de plomo. No es tampoco una cosa tan romántica, ¿no? Y pues este señor, ya a partir de 1979, que él de 78, que él declara esta apertura económica, entonces que China empieza a crecer económicamente. Pero el régimen de Cuba ni siquiera hace esto que hizo China, ni siquiera eso. Ni siquiera hacen eso, porque bueno, que Deng Xiaoping, que propicia con esto también que los ciudadanos chinos también empiecen a adquirir el derecho, tienen el derecho de adquirir empresas, de adquirir medios de producción, que es una cosa que se contradice con el marxismo-leninismo arcaico, y que es lo mismo que hay en Cuba, que el ciudadano, el nacional, no puede tener medios de producción, que eso es terriblemente estúpido. Y los chinos en este caso sí supieron hacer, en medio de toda su dictadura y todo eso, pero bueno, económicamente supieron hacer esta jugada. Y hoy los chinos, ustedes ven, se pueden asociar. Si tú eres un solo chino, no tienes mucho dinero, te asocias con 3, 4, 5, 20 chinos, hacen una corporación entre todos, adquieren una fábrica, la compran o fundan un negocio, lo que sea, y lo ponen a producir. Y ese chino ya eleva su nivel de vida completamente, y todos sus empleados, toda la gente que van a participar de este proyecto como empleados, van a subir de nivel de vida también, van a tener un trabajo, va a haber un empleo. Pero el régimen de Cuba ni siquiera hace eso. Vaya, ni siquiera manteniendo la política férrea, ni siquiera manteniendo la represión. No, ellos no hacen ninguna apertura económica, señores, porque a pesar de que las pequeñas y medianas empresas son importantísimas para la economía de un país, no se hace una macroeconomía vendiendo pan con pasta y croquetas.
Eso es una realidad. Y en este caso, el ejemplo de China está muy mal puesto porque Cuba ha hecho lo contrario de lo que hace China. Y respecto a la energía nuclear, Cuba pudo tener energía nuclear cuando construyó la planta aquella de Juruguá. Cuba, con el dinero que tenía, pudo haber terminado de construir aquella planta, o pudo haber buscado un socio, otro socio distinto, pudo haber hecho un acuerdo. Pero lo que Cuba quería es tener la planta nuclear sin pagar. Y por eso es que se cerró y se convirtió en el jet basal ese que juega ahora. Pero ya tenían sus 2 reactores y eso hubiera traído una mejoría, eso no cabe duda. Porque la gente le tiene miedo a la energía nuclear, y la energía nuclear no siempre va a ir por qué tenerle miedo. Y Cuba se hubiera beneficiado construyendo un par de plantas más de esas, hubiera salido un poco de la dependencia esta del petróleo que tiene, que además es más contaminante y gasta mucho más dinero, porque las termoeléctricas de Cuba están hechas un desastre. Que en este caso que él dice que General Motors que hizo las termonucleares en China, yo a lo mejor estoy equivocado, yo jamás en mi vida me he enterado que General Motors se dedique a construir plantas nucleares. En mi vida, que General Motors se dedica a fabricar automóviles y estuvo con un plan de crear un automóvil con energía nuclear, que yo creo que eso al final, nada. China se convirtió empezó a cometer esfuerzos para ser una nación nuclear desde 1955, porque China quería no estar a merced de las amenazas de Estados Unidos, quería ser una nación autosuficiente en defensa. Y ustedes saben que el tener la energía nuclear, el tener el poder nuclear, el militar en este caso, te da un paraguas, te brinda un paraguas que ya nadie te puede tocar, porque si tú me la tiras yo te la tiro. Y eso es lo que tiene el arma nuclear, que es un factor de disuasión, es disuasivo. No es un arma para ser utilizada, sino para la disuasión. El que la utilice está loco. Y no voy a hablar del tema de Hiroshima y Nagasaki, no me vayan a salir con eso, porque además lo sacaron en otro chat ya, y eso no tiene nada que ver. De eso vamos a hablar un día largo y tendido. Y China desde el año 55 empezó a hacer sus estudios de esta energía nuclear y todo. Fue ayudada también por la Unión Soviética, y ya en el año 64 China era una nación nuclear. China tenía su bomba atómica, ya China ya era otra cosa. Y después China construyó su primer reactor nuclear para fines pacíficos, o sea, para energía. Creo que fue en el año 78, creo que lo inauguró el mismo Deng Xiaoping también. Pero no tiene nada que ver con que yo sepa, no tiene nada que ver con General Motors, ni General Motors jamás ha fabricado plantas nucleares. La única que fabricaba turbinas para plantas nucleares creo que fue en un momento General Electric. Pero General Motors nada tiene que ver con centrales termonucleares, hasta donde yo sé. Y ya fíjate que a mí me asaltó la duda y he preguntado y me dijeron, no, eso es un disparate. Así que bueno, yo no sé si yo estoy equivocado, hay que ver de dónde salió eso. Tu propio reactor nuclear. Ok, vamos a ir obligatoriamente. Yo pienso que si Cuba, a lo mejor tú me puedes decir, bueno, quizás Estados Unidos, si tiene una patente dentro de los Estados Unidos puede decir, mira, esa patente se hizo aquí y por lo tanto esa patente no te la voy a dar a ti porque no me da la gana, porque tú eres un abusador, un maltratador y todo eso. Y te cerró, y entonces tú no puedes hacer pero eso es un derecho soberano de los Estados Unidos. Yo no te he dicho que no. Pero ¿cuál es el problema entonces? La gente, pero es que si tú quieres hablar de todas esas cosas, y entonces, mira, entonces ya no puedes hacer una computadora. Es decir, todo el mundo se desarrolla como alguien hizo un invento. Pero como que no pueden hacer una computadora si Venezuela hizo la... Déjame explicarte. Entonces, alguien hizo un invento, tú pagas tu patente, usa ese invento. Ajá. Y tú tienes un know-how que vino ahí con ese pago y tú lo importas a tu país y empiezas el desarrollo sobre esto. Cuando tú no puedes hacer eso, todo el know-how que está ahí lo tienes que desarrollar tú. Y eso es año de investigación. Porque tú no tienes acceso a eso. Bueno, y es que la gente se quiere ir así corriendo. ¿Qué está pasando por hoy con Huawei? Hoy, ¿qué pasó con Huawei? Pero Huawei es espera. Ya eso es más profundo. Es lo mismo. No, se probó que los teléfonos estaban espiando a la gente. No, pero es lo mismo. Pero te digo, el mecanismo cómo funciona. Primero que le hicieron, le atacaron por la 5G, le quitaron Google. Y ahora que le dijeron,
porque ¿qué hizo Huawei? No, Huawei dijo, está bien, el problema con eso, no me quita Google, yo estuve en China, a mí no me interesa. Hago un nuevo sistema, ya lo sé ya. Ya, hicieron un sistema nuevo. Y ahora, ¿qué fue lo que le hicieron? Ahora, hace 3 semanas que le hicieron, le dijeron, mira, Huawei, tú tienes un procesador de teléfono que es tuyo propio, que es el Kirin. Ajá. Que es el Kirin. Pero el Kirin tiene que usar microcomponentes que son americanos. Y le dijeron, los microcomponentes entre el Kirin, bye tumba. Quiere decir que el 10% de los Huawei pertenece a los americanos. Un porcentaje era tecnología americana, le dijeron, mira, bye tumbando. Okay. Pero entonces... ya estamos hablando de China con Estados Unidos y Estados Unidos tiene guerra con China. Es que más o menos el mismo mecanismo. Pero entonces ahora, mira lo que pasó ahora. Ahora mira lo que pasó. Entonces ahora una compañía... A ver, Ocho, un momento. Mira, yo sé que tu programa dura de entre 5 y 6 horas. Dura menos. El mío dura 2 horitas, 10, 15. Y por eso, es decir, para los cubanos, que ahí sí hay tiempo. Tengo puesto 8 cubanos 2 porque es el nombre del canal, no porque es con la personalidad. Dándole propaganda al canal aquí, sí. El nombre del canal y 8 cubanos 2. Bueno, yo lo conozco como 8 cubanos, yo ni sabía el nombre de él. Sí, yo me dijiste que tú eres de yo no te conozco personalmente, por eso te digo. Abraham, verdad me decía, muchísimas gracias por entrar, muchísimas gracias, seguimos aquí. Perdóname, yo quería, porque mira, ya que él trae el ejemplo de China, que no tiene nada que ver en esto, pero bueno, ya que trajo el ejemplo de China, ¿por qué el régimen de Cuba no hace lo mismo que hizo China? Pero para hacerlo, ¿qué necesitó China para hacerlo? ¿Qué pasó en el 76, Abraham? En el 79, ¿qué fue lo que pasó? Que Deng Xiaoping liberó la economía. Y eso le dio la posibilidad a ciudadanos chinos. Creó las ciudades de libre invención, una cosa así. A raíz de ahí, los ciudadanos chinos adquirieron la posibilidad de comprar empresas, de comprar medios de producción. Y eso los convirtió también en importadores y exportadores. Los chinos, ciudadano chino común, puede, si tiene las posibilidades, o asociarse con otros y adquirir una empresa. En Cuba eso no se puede hacer. Y ese es el principio de una economía del mercado, que es en Cuba lo que no han querido hacer. Y no se han llevado el ejemplo de China, que les dio resultados. Y además General Motors no tiene nada que ver con las centrales nucleares de China. Eso fue por ayuda soviética en los 60. Eso no tiene nada que ver con Estados Unidos, pero bueno. Sí, tiene. Las dos bueno, tú lo dices, bueno. Eso se puede googlear. En definitiva, son ejemplos que... Ese es el proyecto de China, de desarrollo chino a 2025. Y ahí hay 10 puntos que ellos ponen ahí y cómo van a hacer las cosas y todas esas cosas. Abraham, en el 76, ante que todo eso que estábamos hablando ahora de que abrieron la zona franca en algunos lugares de China para que pudieran hacer inversiones como quisieran hacer esas cosas, lo primero que pasó fue la normalización de las relaciones entre China y Estados Unidos. Se quitaron las sanciones. Ok. Dicho esto, le agradezco de verdad que sí. Abraham, muchas gracias por siempre estar ahí, gracias por apoyar. Un debate así de mira, yo voy a hacer una talla esa de un debate, de verdad que sí lo tengo, y yo moderar en el medio. Vamos a hacerlo hoy. Que hay un intercambio, de verdad, que hay un intercambio porque estoy limitado. A ver si las cosas se aclaran. Porque, claro, no, si a mí me interesa esa cantidad. Gracias, Abraham, de verdad que sí. Abraham puede pasar por el canal y yo limito los 10, yo saco los 10 y nos quedamos 2 y 1 que modere y podemos hacer todas las cosas. Sería interesante. Gracias, lo mismo te digo, la invitación es recíproca. Gracias, hermano, muchísimas gracias. Duro contra la dictadura, gracias, bendiciones.